Bien, vamos ahora con las operaciones con vectores. ¿Ok? Nos dan dos vectores y nos piden que hallemos la suma o la adición de esos vectores. ¿Qué voy a sumar allí? Los vectores están dados en pares ordenados. XY, XY. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a sumar, son las componentes de esos vectores. ¿Qué es una componente? El 1 es la componente en X del vector A. El menos 3 es la componente del vector A, es decir, la componente de Y del vector A. El 4 es la componente de X del vector B. El menos 2 es la componente Y del vector B. ¿Qué voy a sumar? Las componentes, ¿ok?, de cada vector, es decir, X con X y Y con Y. ¿Ok? Yo no puedo sumar una componente en X con una componente en Y. Entonces decimos 1 más, ¿por qué más? Por este signo que está aquí, siempre va a ir. Sumo la componente en A del vector X más la componente de X del vector B. ¿Lo vieron? Coma. ¿Por qué coma? Porque todas estas son las componentes de ambos vectores, del vector A y del vector B. Ahora voy a sumar las componentes del vector Y. Sería menos 3 más, ¿ok? ¿Por qué más? Porque me están diciendo que voy a sumar la componente de Y. La componente de Y del vector B es menos 2. Un número no puede tener dos signos seguidos de signos opuestos. Es decir, el menos es opuesto a la suma y la suma es la operación opuesta a la resta. Entonces tenemos que colocar paréntesis pequeño. Resolvemos. A más B, o la suma del vector A más B, va a ser igual. Aquí sumamos normal. 1 más 4 quedaría 5. Aquí todavía no puedo sumar ni restar. Va a depender de la operación que me arroje este signo o esta operación de signo. Aquí multiplico más por menos, me quedaría menos 2. ¿Ok? Ahora sí puedo sumar. ¿A quién voy a sumar? A la componente del vector o de ambos vectores en Y. Me quedaría 5, aquí los signos son iguales. Se coloca el mismo signo y se suman las cantidades. 3 más 2. Repito. Aquí apliqué la ley de los signos. Iguales. Se coloca el mismo signo y se suman las cantidades. ¿Ok? Por eso es que arrojó menos 5. ¿Qué hago ahora? Me voy al plano cartesiano y grafico. Ok, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar primero el vector A. El vector A me dice que en X me debo de colocar en el 1 positivo. Es decir, voy a colocar el lápiz en el 1 positivo del eje X. Y Y me dice que es menos 3. Voy hacia abajo, trazando líneas paralelas. Ok, no importa si se pasan. Ok, si se pasan, borramos. Y estas líneas son segmentadas. Los que tienen el cuaderno cuadriculado no hace falta hacer estas líneas. Sencillamente se guían por la línea y aquí ustedes hacen el puntico. Pero como es un vector, ¿ok? Esto es lo que se conoce, lo que voy a dibujar como un vector posición. ¿Por qué vector posición? Porque lo estoy dibujando desde el origen, ¿ok?, hasta la intersección de 1 menos 3. Este vector, vamos a llamarlo como es, vector A. Voy con el vector B, 4 en X, me ubico en el 4. Y es menos 2, ¿para dónde voy? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo, igualito, del 4 bajo hasta el menos 2. Si sobra, se borra. Estas líneas son paralelas.
esta línea debe ser igualita a esta y esta línea igualito al eje horizontal. Estas líneas segmentadas. ¿Ok? Unimos el vector posición, el centro con la intersección. Este vector lo vamos a llamar vector B. ¿Qué otro vector posición va a haber allí? El vector resultante, que es el vector suma. 5 va a ser la componente en X y menos 5 va a ser la componente en Y. Me ubico en X5, aquí. ¿Para dónde voy? ¿Para abajo o hacia arriba? Hacia abajo. 5 centímetros. Igualito. Si sobra, se borra. Y si falta, se añade. Estas líneas segmentadas, borro aquí. Y el vector posición sería desde el centro del plano cartesiano hasta la intersección. Aquí hacemos un vector. ¿Por qué hacemos una flecha? Porque un vector es un segmento dividido, es como un cohete, apunta hacia algo. Entonces aquí sería la flechita. Cada flechita no puede salir del rectángulo que está la coordenada, no puede salir del rectángulo. Si sale, está mala, y si se queda antes, también está mala. Tiene que llegar a la esquinita de los rectángulos, la punta de la flecha. ¿Qué hago ahora? Unimos los vectores. Uno, el extremo, que es la flecha del vector B, vamos a hacerlo por orden. Uno, el extremo de la flecha del vector A con la flecha del vector suma o el vector A más B. Hay que identificarlo, así como lo estoy haciendo. Unimos. ¿Ok? Unimos las flechas con el vector resultante. ¿Lo vieron? ¿Qué figura es esa? Esa es la que se conoce como, en física, ustedes lo van a ver, como la regla del paralelogramo. ¿Por qué? Porque la figura que se acaba de dibujar es un paralelogramo. Ok, cópialo pues. Ajá. En el plano cartesiano que les mandé a hacer. En el primero, correcto. Vamos con el segundo ejercicio. Segunda operación. Resta o sustracción de vectores. Me dan el vector A y nos dan el vector B. Nos dicen que tenemos que restar ambos vectores. Restar o sustraer ambos vectores. La primer numerito es la componente en X del vector A. El segundo numerito es la componente en Y del vector A. Igual sucede con el vector B. Menos 4 es la componente en X y el 2 es la componente en Y. Voy a restar. Entonces sería A menos B, pero antes de restar, vamos a dejarlo así. A menos B, para que hagamos el mismo procedimiento, sería menos 1, ¿ok? Menos de la operación, siempre va a ir ese menos, la componente del vector X del vector B en X. ¿Quién es? Menos 4. Hay dos signos seguidos, se coloca paréntesis. ¿Lo vieron? Coma. ¿Por qué coma? Porque voy ahora a realizar la operación de las componentes en Y. Sería menos 3 menos la componente en Y del vector B. Sería 2. Aquí no hace falta colocar paréntesis. Ok, resolvemos. La resta o sustracción de A menos B va a ser igual. Menos 1, menos por menos, queda más. Coloco el 4. Voy con la regla de los signos para la multiplicación. Más por más por menos por menos y menos por más. Esos son los resultados.
coma, aquí sí puedo resolver. ¿Por qué? Porque cada numerito tiene un solo signo. ¿Qué ley aplico? Esta misma que acabo de colocar aquí. Por eso que no la borré. Ley de los signos iguales, porque los números tienen signos iguales. Se coloca el mismo signo y se suman las cantidades. 3 más 2. Cierro paréntesis. Seguimos resolviendo. La resta de A menos B va a ser igual. Aquí los signos de las cantidades son diferentes. Nos vamos por acá. Ley de los signos diferentes. Se coloca el signo de la cantidad mayor y se restan las cantidades. ¿Ok? ¿Cuánto daría? Vamos a ver. ¿Cuánto daría? Menos 1 más 4. Más 3, excelente. Coloco el signo de la cantidad mayor. En este caso es más. Y se restan las cantidades. 4 y me quitan 1. Ustedes van a restar a su manera de verlo más fácil. Todo número que empiece escribiéndose positivo se puede borrar, ya que se sobreentiende que es positivo. Y el menos 5 queda igualito porque no tiene con quién sumarse o restarse. Ya tenemos un nuevo vector, que es el vector resultante A menos B. En este caso va a tener componentes en X y componentes en Y. Vamos a graficarlo. Lo voy a hacer sobre ese mismo plano cartesiano. O lo borramos esto, borro esto. Ok, resolvemos. Vamos a graficar. Pero antes de irme a la gráfica, aquí vamos a ubicar un nuevo vector que se llama el vector opuesto. Este vector ¿por qué B es el vector opuesto? Porque el que tiene el menos en la operación es B, es decir, es el vector B. Entonces, ¿quién va a ser el vector opuesto de este ejercicio? B. ¿Qué voy a hacer yo con ese vector? Le voy a cambiar los signos al vector B. El que es menos 4, lo coloco positivo. Y el 2, que es positivo, lo coloco negativo. ¿Por qué le cambio el signo? Por este menos que está aquí. Es decir, vamos a graficar 1, 2, 3 y 4 vectores. Grafico el vector A. Menos 1, menos 3. Menos 1 en X y menos 3 en Y. Borramos, trazamos líneas segmentadas, trazamos el vector posición del centro a la esquina o el vértice de ese rectángulo. Este es el vector A. Voy con el vector B. Menos 4 en X y 2 en Y. Voy hacia arriba. Ok. Trazo el vector posición. Este es el vector B. Ahora, ¿quién grafico? Vamos a ver. Ya lo dije ahorita. Ya grafiqué el vector A y el vector B. ¿A quién más grafico? Al resultado. El vector resultante de A menos B. 3 en X y menos 5 en Y. 3 menos 5.
voy hacia abajo. Unimos el vector posición, el centro con la esquina del rectángulo. Este es el vector A menos B. Y ahora grafico el vector opuesto. 4 en X y menos 2 en Y. 4 en X y menos 2 en Y. Voy hacia abajo. Trazamos el vector posición. Este es el vector menos B. Vamos a hacer la línea segmentada para que no se confundan los vectores. Ok, ¿qué vector voy a unir para trazar la regla del paralelogramo? Voy a unir el vector A con el vector resultante A menos B. ¿Ok? ¿A quién más voy a unir? Voy a unir es el vector opuesto, en este caso es el vector B, con el vector resultante. ¿Qué se formó? El mismo paralelogramo de ahorita. Profe, ¿qué hicimos? Y el vector B sencillamente queda graficado allí. Repito, en el vector A menos B, o en la operación de A menos B, ¿qué voy a unir para trazar o para aplicar la regla del paralelogramo? El vector B, perdón, menos B, con el vector resultante, que es A menos B. Y voy a unir el vector A, el extremo, la punta, la flecha, con la flecha del vector resultante. Y el paralelogramo sería todo esto. No lo pinto porque se va a gastar el marcador, igualito aquí. Si ustedes quieren lo pintan para que no se vea tan recargado el dibujo. ¿Ok? Es lo que se conoce como la regla del paralelogramo. ¿Dudas sobre este vector? ¿Duda? ¿Cuál? Porque es el opuesto, vas a cambiarle las componentes, vas a cambiarlo de posición, observa. Este es el original, y si es el opuesto, ¿opuesto qué quiere decir? Lo contrario. ¿Ya? Si está mirando para allá el vector, el opuesto va a mirar hacia allá. Por eso que se cambia las componentes, el signo. ¿Y eso del vector opuesto para obtener la regla del paralelogramo? La regla del paralelogramo en el vector resta. Cuando el vector sea una resta. O la operación sea una resta. ¿Ah? Cuando la operación es una resta, Correcto. ¿Duda? Entonces, ahí tienen la tarea de lo que vimos hoy, del vector suma y el vector resta. Ok, hacemos entonces el examen el miércoles. No lo podemos dejar para la semana que viene porque no sabemos si llueve, entonces se va a perder. Vamos a perder o siguiendo atrasando. Ok.